Bienvenidos a una nueva entrega llena de misterio y tensión. Esta semana, los llevaremos a explorar los confines del horror cósmico con una historia que desafía no solo nuestra comprensión del universo, sino también nuestra frágil conexión con la realidad. Acompáñanos a desentrañar los secretos oscuros de El color que cayó del cielo del maestro de terror cósmico H.P. Lovecraft. La historia de un lugar donde lo desconocido dejó su marca imborrable en la familia Gardner y en la Tierra misma. ¿Qué secretos esconde esta tragedia rural? ¿Qué significa enfrentarse a fuerzas tan vastas como incomprensibles? Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para sumergirte en un episodio que promete quedarse contigo mucho después de que termine. ¡Comenzamos! Recuerdo claramente mi llegada al pequeño pueblo rural de Arkham. Mientras me acercaba, el paisaje comenzó a transformarse. Lo que al principio era simplemente sereno, poco a poco se tornó inquietante y desolado. Había algo en el aire, una sombra que parecía envolver cada rincón del lugar. Me resultaba imposible ignorar esa atmósfera opresiva, como si el pueblo ocultara secretos que no quería compartir. Pronto me di cuenta de que los lugareños no eran diferentes al ambiente. Al hablar con ellos noté su reticencia, su inquietud apenas disimulada al mencionar ciertas zonas, pero lo que capturó mi atención fueron los susurros sobre un lugar al que llamaban el Brezal Maldito. No importaba con quién hablara, las reacciones iban desde evitar nerviosamente el tema, hasta mostrar un miedo tan palpable que me dejaba desconcertado. Fue esa mezcla de misterio y superstición lo que encendió mi curiosidad y me empujó a investigar más sobre ese lugar. Cuando finalmente me acerqué al Brezal Maldito, ninguna advertencia o insinuación pudo prepararme para lo que encontré. Era como si la vida misma hubiera abandonado esa extensión de tierra. Mientras el bosque circundante vibraba con un verdor exuberante, este lugar era un yermo gris, desolado y extraño. Nada crecía, nada parecía prosperar. Y sin embargo, había algo en ese silencio, una presencia casi tangible que me invitaba, o quizás me retaba, a adentrarme más. Sabía que no podría irme sin intentar desentrañar los secretos que rodeaban ese lugar enigmático. La granja de Nahum Gardner era, en apariencia, como cualquier otra en las vastas extensiones rurales que rodeaban Arkham. Rodeada de campos trabajados con esmero, y la vegetación propia del paisaje, irradiaba una rutina tranquila, fruto del esfuerzo constante de una familia dedicada al trabajo agrícola. Las herramientas desgastadas por los años, el viejo granero que resistía el paso del tiempo, y la humilde casa de madera, reflejaban la estabilidad de una vida marcada por la sencillez. Mi familia, los Gardner, estaba compuesta por mi esposa y nuestros 3 hijos, un hogar modesto pero lleno de amor y compromiso. Yo, Nahum, me consideraba un hombre fuerte y sincero, dedicado a mi familia y a la tierra que cultivábamos. Mis hijos crecían con los valores del esfuerzo y la honestidad, mientras que mi esposa era el pilar que mantenía todo unido. Nuestra vida, aunque común, nos daba un sentido de orgullo y conexión con nuestro entorno. Sin embargo, lo que parecía una existencia tranquila, pronto se tornaría en algo que ninguno de nosotros había imaginado. Aquel encuentro que el destino había reservado para nosotros, cambiaría nuestras vidas de maneras que no podíamos prever. Todo comenzó una noche cualquiera, de esas que transcurren con una calma casi reconfortante. Estábamos terminando nuestra cena, cuando el silencio fue roto por un estruendo que resonó como si el mismo cielo hubiese decidido caer sobre nosotros. Salimos corriendo al exterior, solo para ver el firmamento iluminado por un espectáculo indescriptible de luces y colores. Fue como si una pieza de otro mundo atravesara las estrellas y se precipitara directamente hacia nuestra tierra. El impacto sacudió el suelo bajo nuestros pies. En medio de la confusión, corrimos hacia el sitio del impacto, preguntándonos qué había caído del cielo. Lo que encontramos era simplemente imposible de describir con palabras comunes. Allí, incrustado en nuestra tierra, había un meteorito. Pero no era como los que habíamos escuchado en las historias o visto en los libros. Este brillaba con un color que no se parecía a nada en la naturaleza, un tono que parecía cambiar y moverse ante la mirada, como si se resistiera a ser definido. Era hipnótico y al mismo tiempo, profundamente inquietante. El aire a nuestro alrededor se sentía diferente, como cargado de algo que no podíamos explicar. Mientras nos quedábamos allí, paralizados entre el asombro y el miedo, no teníamos idea de que ese meteorito sería el inicio de algo mucho más grande y aterrador. Aquella noche,
la rutina tranquila de nuestra granja quedó atrás, y nuestras vidas cambiarían para siempre. Fue cuestión de horas para que la noticia del meteorito recorriera toda la región. Al principio, los vecinos llegaron a nuestra granja movidos por la simple curiosidad, murmurando entre ellos mientras lanzaban miradas entre asombro y temor hacia el cráter que ahora marcaba nuestras tierras. Pero lo que realmente puso el ambiente en tensión fue la llegada de los científicos de la Universidad Miskatonic. Parecían fascinados, casi obsesionados con estudiar aquel extraño objeto que ninguno de nosotros podía entender. Cuando examinaron el meteorito, sus reacciones dejaron claro que era algo fuera de lo común. A pesar de haber venido desde el frío y vacío espacio exterior, estaba cálido al tacto. No era duro como se esperaría, sino sorprendentemente maleable, algo que los dejó desconcertados. Se llevaron trozos a sus laboratorios para analizarlos, pero lo que sucedió después fue aún más extraño. Esos fragmentos se desvanecieron por completo, desintegrándose sin explicación alguna. Solo quedó un residuo extraño que parecía burlarse de sus instrumentos y análisis científicos. A medida que pasaban los días, algo inquietante comenzó a instalarse en nosotros. Mis vecinos, antes siempre dispuestos a ayudar, ahora miraban nuestra granja con una mezcla de compasión y aprensión. No podíamos deshacernos de la sensación de que algo indescriptible se había instalado con el meteorito. Mi familia y yo intentamos aferrarnos a nuestra rutina, pero en el fondo sabíamos que este no era simplemente un pedazo de roca, era el presagio de algo mucho más oscuro que todavía no podíamos comprender. Nada nos había preparado para lo que comenzó a suceder tras la caída del meteorito. Al principio todo parecía una simple anomalía. Los científicos que lo examinaron hablaban en términos que apenas podíamos entender. Decían que no era como ningún material conocido en la Tierra, que se comportaba de maneras inexplicables. Cuando intentaron tomar muestras, estas parecían casi líquidas, deshaciéndose ante sus ojos y dejando solo una sustancia extraña que nadie podía identificar. Hablaban también de colores que nunca habían visto, colores que no pertenecían al espectro conocido. Sus expresiones, mitad fascinación y mitad desconcierto, no hacían más que aumentar nuestra preocupación. Sin embargo, no fue hasta que las cosas alrededor comenzaron a cambiar que realmente sentimos el peso de lo que estaba pasando. Las plantas cerca del cráter crecían rápido, demasiado rápido, pero no como deberían. Sus formas eran retorcidas, sus frutos, aunque más grandes, brillaban con un resplandor que parecía salir de otro mundo. Algunos animales los probaron, y poco después enfermaron. Nosotros mismos, por un instante, consideramos usar esos cultivos, pero pronto quedó claro que nada bueno salía de esas tierras malditas. Incluso el agua del pozo comenzó a cambiar. Tenía un sabor raro, dulce y metálico, que repelía a los animales de la granja. No podíamos ignorar cómo todo alrededor de nosotros se estaba deteriorando. Los cultivos que antes florecían en nuestra tierra fértil comenzaron a marchitarse sin razón. El suelo se volvió árido, gris, como si algo invisible lo estuviera consumiendo desde dentro. Los árboles, que alguna vez ofrecieron sombra y vida, se quebraban y astillaban con un sonido seco y final, como si su esencia misma estuviera siendo arrancada. Nuestra granja, nuestro hogar, poco a poco dejó de ser lo que era, convirtiéndose en un reflejo oscuro de su antiguo esplendor. Lo que comenzó como un espectáculo de luces en el cielo, se transformó en una pesadilla que devoraba todo a su paso, y aunque en ese momento no lo sabíamos, esto apenas era el principio del horror que iba a consumarnos. Al principio, fueron pequeñas cosas, casi fáciles de ignorar, un electrodoméstico que dejaba de funcionar sin razón, objetos que aparecían fuera de su lugar, como si los hubiéramos movido y olvidado. Pero pronto lo extraño se convirtió en lo habitual. En las noches, ruidos inquietantes venían desde debajo del suelo, un sonido sordo que nos hacía contener la respiración y mirar fijamente a la oscuridad. Había algo ahí, lo sabíamos, aunque nadie podía explicarlo. Lo que más nos perturbaba eran esos destellos de luz que parecían flotar en el aire. Un color irreal, imposible de describir, como si no perteneciera al mundo tal y como lo conocemos. Este fenómeno era más frecuente cerca del pozo, el mismo que había sido tocado por el meteorito. Cada vez que lo veíamos, un escalofrío nos recorría, un miedo tan profundo que parecía venir de lo más primitivo de nuestro ser. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra salud comenzara a deteriorarse. Al principio, era solo cansancio, pero pronto nuestras pieles se tornaron pálidas y nuestros ojos hundidos reflejaban algo más que fatiga. Nada nos daba alivio. Cada día que pasaba, sentíamos que el pozo nos llamaba,
que una presencia oscura nos ataba de alguna manera incomprensible a esa fuerza extraña. Lo que una vez fue nuestro refugio, nuestro hogar, se convirtió en un lugar de miedo. Nahum, mi padre, fue quien más sufrió. Era un hombre fuerte y racional, pero esa fuerza que lo definía comenzó a desaparecer. Lo veíamos vagar por las noches, murmurando cosas que apenas entendíamos, tratando de encontrar sentido a lo que estaba pasando. Sus ojos, antes vivos, ahora estaban vacíos, llenos de un tormento que no lograba expresar. La presencia del meteorito no solo había marcado nuestra tierra, sino también nuestras almas. Con cada día que pasaba, nos sumíamos más en una pesadilla que parecía no tener fin. Lo que empezó como una anomalía cósmica, se convirtió en el catalizador de nuestra desesperación y, al final, de nuestra inevitable caída. La desgracia que se apoderó de mi familia fue como un oscuro y cruel espectáculo que nos envolvía cada vez más. Mi esposa, Navi, era quien más me preocupaba. La mujer fuerte y llena de vida que conocí ahora se había convertido en una sombra de sí misma, demacrada, frágil, presa de un miedo que parecía no tener fin. Sus ojos, antes brillantes y cálidos, reflejaban ahora el mismo tormento que cargaba yo. Por las noches, sus murmullos incoherentes y sus llantos incontrolables resonaban en la casa, dejando una sensación escalofriante que nos robaba el sueño. Mis hijos tampoco escaparon de este horror. Tadeusz, el mayor, comenzó a comportarse de forma extraña. Muchas veces lo encontraba mirando al vacío, perdido en algo que ninguno de nosotros podía ver, como si estuviera hipnotizado por una fuerza invisible. Su comportamiento se tornó impredecible, errático, lo cual me llenaba de inquietud. Merwin y Zenas intentaban escapar del infierno en el que se había convertido nuestra granja, pero incluso lejos, confesaban sentir una presencia inquietante que los seguía y los hacía sentir casados. Yo, Nahum, me aferraba a cualquier posible solución. Consulté con científicos, esperando respuestas que nunca llegaron. Realicé mis propios experimentos, pero cada intento por entender y controlar lo que estaba pasando terminaba en fracaso. Excavé el suelo contaminado, estudié las plantas deformes, analicé el agua del pozo, incluso intenté purificar la tierra con fuego, pero nada funcionaba. Las llamas, que deberían haber consumido todo, se extinguían como si estuvieran luchando contra algo más poderoso que ellas. Ni siquiera los animales escaparon. Muchos comenzaron a mostrar deformidades, comportamientos extraños, y sucumbieron a enfermedades que desafiaban cualquier explicación lógica. Su sufrimiento era un reflejo del estado de nuestra propia familia. Las plantas, los cultivos, toda la vegetación que una vez fue nuestro sustento, ahora eran grotescas imitaciones de lo que solían ser. Cada día que pasaba, mi desesperación aumentaba. Intentaba mantenerme fuerte para mi familia, pero estaba perdiendo la batalla. Veía cómo el amor y la vida que construimos se desmoronaban frente a mis ojos. Y aunque intentaba mantener la esperanza, sentía que mi mente se fracturaba lentamente, incapaz de soportar la carga de un horror que no podía comprender ni derrotar. A medida que la corrupción del color se arraigaba profundamente en nuestra granja, ya no quedaba espacio para la duda. Aquella cosa, aquel color, no era de este mundo. Tenía vida propia, eso era seguro. Vibraba, pulsaba, como si respirara, y su tono indescriptible era algo que no tenía lugar en los colores que conocíamos. Era aterrador, incomprensible. Cada vez que lo veía salir del pozo con su luz enferma, sentía como si nos estuviera observando, juzgando. Nuestra granja se transformó en algo irreconocible. Los campos fértiles que durante generaciones nos habían alimentado, se tornaron grises y estériles, una burla de lo que alguna vez fueron. Los árboles se retorcían en formas grotescas, sus ramas quebradas como manos extendidas hacia el vacío. El agua. Ni siquiera el agua se salvó. Aquella sustancia que alguna vez fue pura, se convirtió en un líquido espeso y repugnante. Incluso el aire parecía estar contaminado, cargado con esa energía maligna que nos envolvía y robaba el aliento. Mi familia no fue inmune a este horror. Mi esposa, Navi, fue la primera en caer. Su mente, ya debilitada por las semanas de terror, simplemente no pudo más. Tuvimos que encerrarla en el ático, lejos de las miradas de los niños, pero incluso entonces, su llanto y sus murmullos nos perseguían. Mis hijos, Tadeusz y Merwin, desaparecieron una noche. No sé si fueron atraídos por ese color, como si los llamara, o si simplemente intentaron escapar de esta pesadilla. Todo lo que sé es que nunca volvieron. Yo, Nahum Gardner, intenté luchar. Intenté entenderlo, detenerlo,
pero no se puede razonar con algo que desafía toda lógica. Y mientras mis fuerzas me abandonaban, mientras veía cómo el color consumía todo a su paso, me convertí en poco más que un espectro de mí mismo. Lo único que me quedaba era esperar el momento en que esa cosa terminara lo que había empezado. El impacto del color no solo devastó la granja de los Gardner, sino que dejó una marca imborrable en la comunidad que lo rodeaba. Desde el momento en que los horrores comenzaron, los vecinos observaban desde la distancia, cada vez más llenos de temor. Al principio, la curiosidad los impulsaba a acercarse, a intercambiar rumores y teorías sobre lo que sucedía en la propiedad. Pero pronto, la creciente amenaza tangible e intangible los alejó, dejándolos atrapados entre el desconcierto y el miedo. El área ganó rápidamente el apodo de Brezal Maldito, un lugar maldito que nadie se atrevía a atravesar. Desde el pueblo, se podía ver el gris desolador que ahora dominaba la extensión donde alguna vez había vida. Para los lugareños, ese lugar era una advertencia muda de que algunas cosas no deberían ser perturbadas. Más que un sitio, era un recordatorio de un terror que desafiaba las leyes de la naturaleza y la comprensión humana. Cuando finalmente un topógrafo, un observador ajeno pero marcado por lo que había presenciado, evaluó la zona, no encontró más que desolación y muerte. La tierra antes fértil era ahora un terreno gris, quebradizo y estéril. Árboles desnudos y deformados se alzaban como sombras retorcidas de lo que alguna vez fueron. No había vida, ni siquiera las malezas más resistentes se atrevían a reclamar ese espacio. Lo más perturbador, sin embargo, era ese color indescriptible, un eco fantasmal que persistía en el suelo y en las grietas, como si la presencia ultraterrena se negara a abandonarlo por completo. Con los años, el Brezal Maldito se convirtió en una fuente de historias susurradas. Nadie se aventuraba allí sin una buena razón, y los que lo hacían regresaban con relatos inquietantes. Luces que danzaban en la noche, sonidos inexplicables desde lo profundo de la tierra, y de vez en cuando, destellos de ese tono imposible que parecía acechar en los bordes de la percepción. Para la comunidad, ese lugar era un recordatorio perpetuo de lo desconocido, y un testimonio del poder destructivo de algo que nunca debería haber existido en nuestro mundo. El topógrafo, tras haber sido testigo de horrores que desafiaban toda lógica, no encontraba consuelo en sus reflexiones. Cada testimonio recolectado, cada experiencia vivida en la granja Gardner, apuntaba a algo que escapaba por completo a la comprensión terrenal. Ese color, esa presencia alienígena, era más que una anomalía. Era una fuerza insondable e indiferente, cuyos efectos devastadores expusieron la fragilidad de la humanidad frente a lo desconocido. La caída del meteorito no fue solo un evento fortuito, sino un presagio ominoso de la vastedad aterradora del cosmos, de que existen fuerzas fuera del alcance de nuestra comprensión, capaces de destrozar las leyes naturales que creemos inquebrantables. Al mirar el páramo donde antes prosperaba la vida, el topógrafo solo podía sentir una profunda tristeza y un peso insoportable en su conciencia. El Brezal Maldito se erguía como un monumento oscuro a lo incomprensible, una advertencia sombría de los límites de nuestra percepción y nuestro poder. Con cada paso que lo alejaba de Arkham, llevaba consigo un pesado sentido de fracaso y temor. Los recuerdos del yermo desolado, los árboles retorcidos, el aire cargado de malignidad, y ese destello indescriptible de color, persistían en su mente, inquebrantables. Todo lo que sabía y entendía había sido puesto en duda, reemplazado por un abismo de incertidumbre que no podría llenar ni con ciencia ni con lógica. El topógrafo llegó a una conclusión amarga. Hay secretos del universo que es mejor no desentrañar, misterios que no están hechos para la mente humana. El caso de la granja Gardner no ofreció soluciones ni redención, solo una verdad aterradora. Somos vulnerables frente a fuerzas más allá de nuestra imaginación, y en ese vacío de respuestas, quedaba solo el eco persistente del color, un recordatorio de que el universo es mucho más vasto, extraño y aterrador de lo que podríamos soportar. El topógrafo, sumido en sus pensamientos mientras dejaba atrás Arkham, no podía escapar del peso de lo que había presenciado. Cada experiencia en la granja de los Gardner, cada testimonio de los lugareños y cada evidencia de la influencia del color se habían quedado grabados en su mente, imposibles de borrar. Aquel tono indescriptible, vibrante y ajeno a todo espectro conocido, era más que una presencia. Era una manifestación de una fuerza cósmica insondable, una que operaba más allá de los límites de la comprensión humana.
Era imposible ignorar el horror que aquel color representaba, un recordatorio de lo vasto y desconocido que es el universo, y de lo frágil y vulnerable que es la humanidad frente a fuerzas que trascienden su control. Para el topógrafo, el brezal maldito y la trágica caída de los Gardner eran símbolos de nuestra insignificancia, de la futilidad de intentar dominar o comprender aquello que está fuera de nuestro alcance. Los habitantes de Arkham, aunque distantes, seguían marcados por el terror de lo que había sucedido en aquel lugar. El miedo y la superstición se arraigaron en sus vidas, recordándoles constantemente la amenaza latente bajo la superficie. Para ellos, el páramo desolado no era solo un pedazo de tierra arruinada, sino un reflejo de una realidad inquietante, que hay aspectos de la existencia que son mejor dejados sin explorar. Al alejarse del pueblo, el topógrafo sentía una inquietud persistente, un eco de las preguntas sin respuesta que lo atormentaban. El color, con su naturaleza alienígena, y su capacidad para corroer tanto la tierra como las almas de quienes estuvieron cerca, permanecía como un símbolo de los misterios insondables del cosmos. Su viaje, aunque terminado físicamente, continuaba en su mente y espíritu, dejándole una marca imborrable, la certeza de que en el vasto e indiferente universo, hay secretos que nunca deberían ser desentrañados. Y él era ahora uno de los pocos que conocían esa verdad aterradora. Y así llegamos al final de este inquietante y fascinante viaje. Hemos explorado lo desconocido, reflexionado sobre horrores cósmicos y presenciado la fragilidad de la humanidad frente a fuerzas más allá de su comprensión. Espero que esta historia te haya dejado pensando y, quizás, con un escalofrío que te acompañe el resto del día. Gracias por acompañarme en este episodio lleno de misterio. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo lo oscuro, lo extraño y lo inexplicable. Hasta entonces, mantén la curiosidad viva y la luz encendida. Hasta pronto.